Muy buenas tardes. El día de hoy regresamos a un Azcapo sin censura y estamos muy contentos porque tenemos invitados de lujo. Yo en el programa pasado de Debate Expresa me estaba quejando porque decía, estamos entrevistando a magistrados de Coyoacán, estamos entrevistando a magistrados y jueces de un montón de lados de la ciudad, del país, de Chihuahua, de Guanajuato. Dije, ¿y dónde está la gente de Azcapotzalco? Dije, no puede ser posible que con tantos problemas que tiene nuestra alcaldía no estemos teniendo ese acercamiento con la gente que nos va a representar, porque hemos estado platicando muchas cosas referente a que la justicia no es para todos. Y definitivamente es un problema muy grande. Ahora que el país está en una transición muy importante, yo creo que es un momento en el cual no se va a repetir otra vez y creo que es un momento adecuado para que todos vayamos a votar el 1 de junio y que analicemos bien. Por ahí ya también di unas recomendaciones. La periodista Viri Ríos en su página viriríos.com tiene un desglose de todos los personajes que están haciendo campaña y los está evaluando. O sea, sí tiene una evaluación. Así es que, pues bueno, creo que hoy es un gran día porque tenemos un invitado de lujo aquí en Azcapo sin censura. El día de hoy está aquí Miguel Francisco González, que obviamente está contendiendo por el Azcapotzalco y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, que vengas a darnos tus propuestas y sobre todo que vengas a acercarte un poquito a la gente. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes a ti y a tu auditorio por la invitación. Para mí es un honor, es un gusto. Eh, el secreto es no solamente venir a hablar con la gente, el secreto es caminar la calle. Y la calle se camina todos los días y a todas horas. Y no solamente cuando hay candidatura. El compromiso como candidatos y el compromiso como ciudadanos debe ser permanente, es de todos los días. Y ese compromiso es un compromiso empezando por uno mismo. Es decir, si no eres honesto, no eres transparente, pues evidentemente no puedes impartir justicia, no puedes trabajar en la calle, no puedes acercarte a la gente. Yo creo que eso es parte del cambio que puede venir en este país si hacemos bien las cosas. Justicia, justicia, un tema muy importante que siempre tocamos aquí en este programa. Buenas tardes a todos. Miguel, una pregunta aquí antes de que empecemos un poquito más a entrar en materia y en lo que tenemos. ¿Quién es Miguel Francisco González? ¿Quién es? ¿Cuál es la historia? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? O sea, aquí es importante que sepamos como la parte, sabemos que obviamente hay una parte política atrás, hay una parte de servidor público, hay una parte que tienes ya ahí avanzada, pero ¿quién es? ¿Quién es Miguel Francisco González? Pues mira, primero que nada soy un ciudadano más de esta capital. Nací en la Ciudad de México, soy un hijo de familia como cualquiera de esta capital. Crecí en la alcaldía Gustavo Madero, desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria y prácticamente universidad. Y por ende tuve la gran oportunidad, y cuando digo gran oportunidad, es porque la escuela pública te forma, te da sensibilidad social, te da calle, si lo quisiéramos decir de esa manera, y te enseña que hay ciudadanos de carne y hueso. Y eso te permite tener una visión muy diferente de lo que es la necesidad de la gente y las oportunidades que como ciudadano y como estudiante en ese momento y después como profesional y servidor público puedes tener. Y sobre todo, cómo y debes servir a esa comunidad que te está dando. Entonces, Miguel, pues Miguel es un ciudadano más que tuvo la oportunidad de estudiar, que el país te dio esa oportunidad y la pude aprovechar y que ahora me toca, después de muchos años en el servicio público, voltear a ver y decir, todavía podemos dar algo por este país después de 30 y tantos años en el servicio público o en el ejercicio de la profesión, y no solamente dar algo por el país, sino iniciar un proyecto nuevo para el país que tiene que ver con una de las dolencias más importantes, que es la justicia, la forma como se imparte justicia, en donde el país, y debemos decirlo como es, el país tiene un déficit, tiene una carencia, no estamos en deuda, no hemos hecho las cosas bien. Ok.
Definitivo, y eso lo Bueno, sabemos a la perfección, ¿no? O sea, Azcapotzalco cada semana está dolido de muchas situaciones. Y el hecho de que tú traigas una propuesta, de que te acerques a la fundación, de que te acerques a Expresa Radio, de hecho, te empecé a seguir en redes sociales, te vi en el mercado de Azcapo. Sí. Me da mucho gusto que obviamente estés haciendo ese trabajo, esa chamba. Como dices, pues al final la escuela pública, las calles, te da ese barrio que te da esa conciencia de saber dónde realmente está la problemática de este país, porque regularmente los jueces, magistrados, diputados y todo eso llegan a un lugar y se olvidan completamente de la sociedad. Y lo que tú estás haciendo realmente me da mucho gusto y por eso es un orgullo y es un placer que estés aquí con nosotros. ¿Cuál sería lo que tú podrías decirle a la gente que podrías cambiar con una inmediatez así rápida que le va a funcionar a nuestra comunidad? Sí, muchas gracias. De inicio yo diría, ¿alguno de nosotros sabe de alguien que no haya sufrido una injusticia? Creo que todo el tiempo, o sea, simplemente los no, juzgados, O ¿no? sea, no, o bueno, sea, sí. todos de una u otra manera sabemos, inclusive en carne propia, de una injusticia. Entonces, esa es nuestra realidad. ¿Cómo la cambiamos? Y esa ha sido la pregunta que mucha gente te hace en la calle. Y esa es la misma pregunta que yo me hacía antes de involucrarme en este proyecto, que cada vez que me levanto estoy más seguro de no haberme equivocado. ¿Qué es lo que debemos pensar? Debemos buscar una justicia eficiente y eficaz. ¿Y a qué me refiero? Que verdaderamente se transforme en justicia. No sirve de nada una sentencia si esa sentencia no se traduce en equidad, no se traduce en una solución real a los planteamientos que está haciendo la ciudadanía. Yo puedo resolver un asunto, pero ese asunto no se transformó en una solución concreta, específica, pues no sirve absolutamente de nada. Segundo, una eficiencia y eficacia transformada en qué? En sencillez, en eficacia como tal, como término. ¿Por qué sencillez? Vamos a ver y vamos a observar al paso de los años que existen miles y miles de resoluciones, las cuales son difíciles de entender para cualquier ciudadano, pero sobre todo son extensas y largas. 500, 600, 700 hojas de una sentencia, de las cuales la, de esas 500, 475 es la historia del asunto. Las otras 20 son temas relacionados con los fundamentos jurídicos para poder resolver. Y estamos hablando que la argumentación, el análisis de pruebas y demás, se reduce a quizá 5 hojas, 3 hojas y la conclusión. Eso se traduce en qué? En falta de eficiencia, en la falta de eficacia y por lo tanto no hay sencillez, es exagerados formalismos y exagerados, ¿cómo se llama? Elementos que no te aportan absolutamente nada. Requerimos entonces una justicia eficiente, eficaz, sin formalismos, transparente. ¿Qué me refiero a transparente? En donde el juez o el magistrado tenga la interés de resolver en igualdad de condiciones para cualquiera de las partes, que no exista desigualdad cuando soluciona, ¿no? Porque es mi amigo, porque dio dinero, porque tiene muchas relaciones, no. La solución de los conflictos tiene que ser en igualdad de condiciones, transparente, honesta, eficiente, eficaz, sencilla. Eso es lo que debe ser ¿Y cómo se traduce eso? Pues en un tema muy sencillo. Los juzgados y tribunales deben ser centros de atención a la justicia. Y cuando digo centros de atención a la justicia, es cambiar la idea de que un juzgado y un tribunal es un lugar difícil de trato, un lugar impensable, que nadie quiere ir y acudir, en transformarlos en centros donde exista la confianza de lo que se va a resolver, es lo que debe hacerse, lo que debe resolverse. El que gane lo que le corresponde y no gane lo que no le corresponde o más de lo que le correspondía. El que pierda, que sepa que perdió en un juicio
porque tenía que perder, porque así son las cosas, porque en un juicio se gana y se pierde, y siempre Y va a porque así haber, es la ley, así ¿no? es la ley, siempre va a haber un ganador y un perdedor, Claro. pero lo que no se vale es romper esa fórmula o ese equilibrio. El que gane en justicia, el que pierda en justicia, y no romper ese equilibrio. Por eso deben ser centros de atención a la justicia, donde exista verdaderamente confianza en acudir. ¿Y cómo logras esa confianza? Con esos principios que te decía de la justicia: eficiente, eficaz, transparente, honesta, sencilla, que cuando vaya el ciudadano al tribunal, alguien lo reciba y le pueda decir, a ver, tu asunto está así, se trata de esto, tu asunto está así, y por lo tanto se puede resolver en tal momento, y le dé certeza de cómo se va a resolver su asunto. ¿Qué pasa en la realidad? Y nosotros que caminamos no solamente en la calle, sino vamos a tribunales y a juzgados todos los días, vas a observar, no hay día que no lo observes, ciudadanos que van a preguntar y van tocando la puerta en juzgados y tribunales y preguntan sobre su asunto. Oiga, ¿usted me podría decir en cómo está mi asunto? Y nadie les da información. ¿Y por qué lo hacen? Y ya hay archivos de este Sí, tamaño, ¿no? Y y dicen, oye, y pues aquí debajito de esta carpeta ponle tal cantidad para ver si se puede mover un poquito tu Más archivo rápido. más más rápido. rápido, ¿Por más qué rápido. sucede todo esto? ¿Por qué sucede? Porque no tenemos una cultura, primero, de la denuncia. Estamos acostumbrados a solucionar los temas por el camino fácil y no hacemos las cosas como debe ser. Es un tema de sistema, inclusive. Es decir, tenemos que cambiar no solamente jueces y magistrados y la forma de hacer justicia. Tenemos que cambiar a todo el esquema de los operadores jurídicos. Los abogados tienen que cambiar su forma de ser y de operar. No es posible que un abogado, después de 3, 4, 5 años que tiene un cliente y que ya lo exprimió hasta el último, hasta la última gota, simplemente ya no le dé la cara por dos razones: o porque ya no tiene dinero el cliente, o porque resulta que ya perdió el asunto y no le quiere decir la realidad y la verdad. O tercero, porque a lo mejor hubo un error de parte del abogado dentro del procedimiento que se Wow. siguió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la cultura del abogado. Pero eso implica cambiar la cultura del MP, cambiar la cultura del perito, como ahorita en un recorrido en uno de los mercados de Azcapotzalco, precisamente decía una de las locatarias, ¿no? Es que a mí me pidieron dinero en un peritaje. Bueno, hay que cambiar a los peritos, la forma de ser de los peritos. Oye, ¿y crees que sí pueda llegar ese cambio? O sea, te voy a ser muy honesto desde mi perspectiva, lo veo muy difícil, lo veo muy complicado, veo que estamos en una transición importante que obviamente pueden cambiar muchas cosas y no demerito tu trabajo ni el de mucha gente que obviamente está capacitada y que tiene esas ganas, pero ¿no piensas que tenemos un sistema ya muy corrompido y puede ser como muy difícil? Es que, perdón, yo creo que ahí también, Rayito, no nada más el sistema, entendemos que el sistema está corrupto y está dañado, pero aquí hay una mordida, pasa alguna situación y te detiene un oficial, un policía, ¿no? Este, y tú dices, lo ideal es que te equivocaste, es decir, te pasaste el alto, hiciste una vuelta indebida, lo que es, ¿no? Pues póngame mi multa, ¿no? Viene el policía, te pone la multa, pero entonces también aquí creo que también una parte es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, porque acuérdense que para que haya ese listo, pues tiene que haber dos, el que pide y el que da, ¿no? Porque aquí si yo digo, sabes que sí me equivoqué, me pasé el alto, me di la vuelta incorrecta y bueno, hay muchas más cosas, pues pago mi multa, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero obviamente, pues no pasa eso, ¿no? A veces tengo prisa, no tengo tiempo, y digo, no, qué relajo. Y viene el policía y me dice, mire, son 3,000 pesos, con 500 deme 500 ya con eso salimos, o 1,000 o lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros también propiciamos eso. Entonces, aquí también yo creo que la responsabilidad obviamente es de todos, porque al final del día el país, pues no nada más es de Los que imparten los que justicia. para la justicia, también es de nosotros que estamos de este lado, ¿no? Entonces ahí creo que ese es como lo más difícil, es como ustedes, obviamente, empiecen desde la parte en la cual impartan la justicia como tiene que ser, porque al final si tú vas y me pides dinero por un ilícito que yo hice, ya estamos mal, ¿no? O sea, creo que ahí tendríamos obviamente que analizar las dos partes, pero creo que empiezan ustedes
como impartidores de justicia, pues obviamente no hacen su trabajo como tienen que hacer, ¿no? Digo, no me refiero a ti, me refiero en general estamos hablando de la ley, pero pues ahí, ¿ustedes qué harían? ¿Qué van a hacer ahí con esa parte, Miguel? Mira, desde luego que el tema de la ciudadanía es un tema real, Ujú. no lo podemos dejar. Cuando digo operadores jurídicos, me refiero a la parte efectivamente del Estado y cómo funciona el Estado. El Estado no puede funcionar bajo un esquema que no sea eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia y sencillez y cercanía a la gente. Pero del lado de la ciudadanía también tenemos que trabajar. ¿Y quiénes son los que tienen que trabajar por los ciudadanos? Desde la familia, desde luego, en las academias, en las escuelas, desde luego en la sociedad civil, cuando me refiero a los empresarios, a las universidades, es decir, toda la sociedad civil como tal, tenemos que cambiar nuestra cultura de legalidad o lo que sería la cultura de la legalidad. Tenemos que tener una cultura en donde el respeto a la ley, así sea que me pasé un semáforo, así sea una falta de naturaleza administrativa, no hay faltas chiquitas y grandotas, son faltas administrativas. No hay delitos chiquitos y grandotes, son delitos, no dejan de ser delitos. ¿Dónde está la solución? En lograr y transformar, empujar a la ciudadanía a cambiar su forma de ser. Es decir, que tenga una verdadera cultura de legalidad, que tenga una decisión real porque cumpla la ley. Y contra esa parte está, pues, el tema de la impunidad. Muchas ocasiones no cumple el ciudadano porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada del otro lado. Me atravieso la calle donde no me la debo atravesar. Me paso el semáforo porque sé que no me van a infraccionar. Pero ¿qué pasa? Cuando existe una consecuencia o sanción, el ciudadano lo piensa dos veces. Claro, Pero la claro. realidad es que más allá del tema de la sanción, porque entonces dirías, pues vamos a poner unas sanciones muy grandes, ¿no? Y eso tampoco resuelve el tema. Está comprobado que aun cuando incrementes las sanciones, eso no quiere decir que disminuyen los delitos. Y Al que se va a acabar contrario, el o que problema, se va a ¿no? acabar el problema. ¿Qué tienes que hacer? Es solucionarlo. Tenemos un problema de cultura de legalidad. ¿Y quiénes lo tenemos? Los ciudadanos. ¿Quiénes lo tenemos? Los operadores jurídicos también. Es decir, ¿por qué pide el MP? ¿Por qué pide el policía? ¿Por qué pide el abogado? ¿Por qué pide pues, ¿por qué? Porque es un problema de cultura de legalidad, de valores. Sí tenemos que trabajar en esa parte, y mucho, y es parte de lo que se tiene que transformar, y parte de la propuesta que está haciendo, en este caso, las nuevas reformas, es precisamente empezar por algunos caminos, algunos recovecos. ¿Cuál? El tema de la reforma judicial, que implica empezar a transformar juzgados y tribunales. Por ejemplo, yo les diría, ¿saben cuántos juicios se resuelven al año en materia federal en este país? Ni idea. No, ni No idea, ¿eh? tenemos O ni sea, idea. sabemos que los juzgados siempre están llenos Eso sí. y que los archivos también están más llenos todavía, ¿no? Pues se resuelven más de 1 millón de juicios al año. ¿Saben cuántos juicios se resuelven en la Ciudad de México por lo que corresponde al fuero común o exclusivamente la Ciudad de México? Estamos hablando de más de 1 millón también. O sea, 2 millones, casi 2 millones, y medio, 3 millones de juicios al año, lo que se resuelve por lo que corresponde a la capital. La pregunta es, bueno, si se resuelven tantos, ¿por qué está así la cosa, no? Así ¿Por es. qué, por Eso, qué eso tardan íbamos a los decir. asuntos en resolverse 3, 4, 5, 10 años o no se resuelven? Porque hay que decirlo, hay asuntos que no se resuelven o cuando se resuelven no sirve absolutamente nada, empezando por la plática de hoy, porque pues, qué bueno que se resolvieron, pero no generaron justicia. Tenía que resolverse ese asunto hace 10 años. ¿Por qué? Porque era un asunto sucesorio, por ejemplo, un asunto sucesorio, pues de mis papás, y resulta que mis papás ya hasta se murieron. ¿Ya qué resolvieron? Nada, no atendieron la necesidad de justicia en el momento adecuado. Entonces, ¿qué está pasando? Pues esa es nuestra realidad. Tenemos 1 millón, así como resolvemos más de 1 millón de asuntos al año, tenemos más de 1 millón de asuntos que están esperando que se resuelvan, y llegan más, y llegan más, y llegan más. Entonces tú dices, bueno, pues entonces hacemos más juzgados y más tribunales, ¿no?
tampoco es la solución. ¿Por qué? Porque también está probado y por mi experiencia en el ejercicio de mi actividad pública en el Poder Judicial de la Federación, se los puedo decir, tribunal que se creaba, al día siguiente ya estaba lleno, Saturado. saturado. Claro, sí. Entonces, Ven en un mes, ¿no? entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la solución? El sistema de justicia en este país cuesta a nivel federal más de 80,000 millones de pesos al año. A nivel local cuesta más de 7,000 millones de pesos al año. O sea, le invertimos cada año, aquí en la Ciudad de México, 87,000 millones de pesos. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué tenemos ese tipo de sistema de justicia? ¿Por qué no hemos convertido la justicia en eficiente, eficaz, transparente, honesta y sencilla? ¿Dónde estamos haciendo mal la tarea? Pues sí, sí estamos haciendo mal la tarea. Yo no digo que todo lo que haga el Poder Judicial de la Federación o los poderes judiciales de los estados esté mal. No, sería una mentira. Ni tampoco que todos los servidores públicos son malos. No, también sería una mentira. Pero lo que sí creo es que sí hay una necesidad de justicia y creo que eso es lo que está invitando esta reforma, a cambiar. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Pues estableciendo esos parámetros. Creo que el gran reto a partir del 1 de junio, porque normalmente se habla elecciones 1 de junio, y después del 1 de junio, ¿qué? Ok, ya elegí a mi juez, a mi magistrado, a mi ministro, y después decidía qué. Tendrá que haber un impas entre el 1 de junio y septiembre, que es la toma de posesión de jueces, magistrados y ministros, en donde se tenga que reconfigurar lo que es la política pública de naturaleza judicial de este país. Es decir, debe haber una visión integral. Rayito, yo te preguntaría, si tú no tienes claro hacia dónde vas, ¿podrías ir a ese lugar? No, definitivamente no. Puedo Entonces, estar dando vueltas, ¿no? o sea, ¿qué tenemos que hacer como país, como poder y como juez o magistrado en cada uno de nuestros tribunales y juzgados? Es eso, poner nuestro granito de arena, pero que exista congruencia de dónde estás y hacia dónde vas. Habrá cosas que corresponden a la gran política judicial, es decir, a los grandes parámetros de definición de cómo vamos a evaluar a los jueces, cómo los vamos a disciplinar, es decir, las grandes líneas de acción de un poder judicial. Pero habrá acciones que sí puedan incidir directamente en el día a día del ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, en cómo impartes justicia. Que un juez o un magistrado no puede recibir a los ciudadanos, no puede explicarle a alguien que llega a su juzgado o tribunal cómo está su asunto, que no puede ordenar su juzgado de tal manera que éste resuelva con mayor sencillez los asuntos y no en resoluciones de 400 hojas para que parezca Que sí trabajaron, que sí ¿no? trabajaron. ¿Te imaginas cuánto cuesta una resolución de 400 hojas en luz, en papel, en personal, en agua? Porque en En agua, de todo. todo, en En baños, todo. en todo. Sí. ¿Cuánto cuesta? Bueno, si logramos empezar a cambiar esos parámetros, claro que puede cambiar este país. Los jueces y magistrados son los que tienen el primer contacto con su personal ante la ciudadanía. Por eso es el tema retador. Claro. Ujú. Y ese cambio ese primer contacto, pues depende de que tú lo hagas. No tienes ningún impedimento legal para explicar dónde está un asunto y hacia dónde va. No tienes ningún impedimento legal para hacer las cosas de manera sencilla. No tienes ningún impedimento legal para tratar bien a la gente. No tienes ningún impedimento legal para dejar de cobrar dádivas para que te den, Para que avance para que avance el Para acabar asunto, este para asunto, que sí, avance el hombre. asunto. Oye, está la última hoja, en el último, formado en el último lugar, pues lo pongo en el segundo lugar, pero eso te va a costar. Eso tiene que cambiar. ¿Y dónde cambia? Pues en el primer lugar donde están los asuntos, en los juzgados y los tribunales. Ese millón de asuntos no basta que se resuelvan, sino tienen que resolverse de manera eficiente y eficaz, a tiempo, de manera transparente, de manera honesta. Que la gente sepa que ese asunto que se resolvió fue un asunto que se resolvió bien, bien. Y eso se llama cultura de legalidad. La confianza en las instituciones se traduce en cultura de la legalidad.
Y es que sí, o sea, si lo ves, la realidad es que siempre que tenemos algún tema legal, ya sabes que tienes que sacar un buen de lana, ¿no? Entonces, y de repente la gente dice, híjole, pues mejor no, si te lo puedes obviar, dices, pues mejor no hago nada y me aguanto, ¿no? Y si no, y si es necesario en cualquier cuestión, una cuestión familiar, lo que sea, ya sabes que tienes que llevar la cartera con lana porque le vas a dar desde al cuate que viene, al Desde policía, las al copias. MP, al de las copias. O sea, sí, la verdad es que la cadena de corrupción que se tiene, obviamente, pues digo, nosotros somos apolíticos, pero bueno, tenemos que hablar de los No, y gobiernos que están, ¿no? tenemos que hablar las cosas como son. Yo, mira, yo, por ejemplo, te escucho hablar y te digo, a mí me da mucho gusto que existan personas como tú y el 1 de junio vamos a votar. Seguro que O sí. sea, porque obviamente da gusto que la gente esté comprometida, porque no es necesario, lo acabas de decir bien, hay dos responsabilidades muy importantes, la sociedad y la justicia. Sin las dos no hay ese equilibrio. Y definitivamente da gusto conocer personas como tú y que obviamente quieren hacer este trabajo, porque si algo le falta a este país es eso, ¿no? Que la justicia quiera trabajar con la sociedad y que la sociedad vuelva a confiar en la justicia, porque definitivamente lo acabas de mencionar muy bien, amigo. Se te acerca un problema y dices, no, no tengo dinero para resolver todo esto, porque precisamente sabes que es muy costoso, que tienes que estar batallando con los abogados, que tienes que buscar a un juez y que le tienes que pagar Claro. para que obviamente pueda impartir justicia. O sea, ¿dónde vivimos donde hay que pagarle al juez para que sea parcial, ¿no? Es que además estamos en un país en el cual la gente le huye a la ley. O sea, es decir, a ti te para un policía y dices en la torre, a ver qué me van a hacer. O sea, digo, yo he vivido fuera del país y de repente en otro lugar, bueno, vamos a poner un ejemplo muy rápido en Estados Unidos. Si tú vives donde hay un policía en una calle, dices, wow, te sientes protegido, dices, es un policía. No quiere decir que no haya corrupción allá, ¿no? Pero obviamente es menor. Entonces, aquí dices, hay un policía en la torre, ¿no? Este cuate me va. Y de verdad lo vemos aquí, aparte de las problemáticas que hablamos aquí en este programa semana con semana, hablando de servidores públicos, de las que tenemos aquí cerca de la fiscalía, es eso, que estamos sujetos no solo al tema de los autos que se tienen aquí, la problemática, sino estamos sujetos a que ellos pueden venir, ponerse borrachos en la calle, hacer todo esto, y hacemos el reporte. ¿Y qué pasa? Viene la policía, te lo dije la semana pasada. Viene la policía nomás así como de compadre, no seas gacho, ¿no? Ya Ya te te reportaron, reportaron. cabrón, ¿no? Ya deja de tomar, ¿no? Pues, espérame, pues eres un servidor público, no inventes, Sí. ¿no? O sea, cualquier persona normal, obviamente, ¿qué pasa? Te ven tomando en la vía pública, te van a detener y bueno, a lo mejor no acabas en el bote, a lo mejor tienes que dar una lana, ¿no? Que es una falta administrativa, pero bueno, tienes que... Pero ¿qué pasa? O sea, desde ahí yo les decía, bueno, ¿por qué por qué si tú como servidor público conoces la ley? Entonces tú sabes que es incorrecto. A lo mejor alguien no la sabe, no quiere decir que lo exima, pero tú tienes la ley muy clara. Entonces, ¿por qué en este país nuestros servidores públicos son así? Y la otra, cuando hablamos de un magistrado, de un juez, pues están en un nivel intocable, ¿no? O sea, Semidioses. semidioses, o sea, y la verdad que es algo que nos gustó mucho, fue que esa actitud que tú tienes de venir, como dices, de caminar la calle, de estar aquí, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, Rayito, porque pues la verdad es de que cuando de repente uno escucha a un magistrado o escucha a un juez, pues es gente que está en otro nivel, ¿no? Que ni los ves, ¿no? O sea, Definitivamente, ni los ves. que no se acercan a la ciudadanía. Exacto, exacto. Mira, son de carne y hueso, como todos los ciudadanos. O sea, todo juez o magistrado es de carne y hueso y tiene obligaciones y responsabilidades. Y dentro de sus responsabilidades es la atención a la ciudadanía. Parte de lo que es la justicia es precisamente el brindar un servicio público. Y el servicio público implica el satisfacer los extremos de lo que es la función como tal. Esto es, impartir una justicia, como decíamos, pues verdaderamente eficaz y eficiente. De no sirve de nada, absolutamente de nada, que te sientas semidios si además de que te sientes semidios no impartes justicia adecuadamente. No, yo estoy convencido de que no puede haber justicia o impartir justicia si no estás sensibilizado de cuál es el problema real que existe en la sociedad y cómo se puede resolver. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando yo me recibí de abogado, mi primera responsabilidad como servidor público, terminé de abogado y me incorporé al sector público. Mi primera responsabilidad fue en lo que ahora es la alcaldía Milpalta, antes delegación Milpalta. Y ahí, hace muchísimo tiempo,
como juez calificador, estaba un profesor, un señor grande. Él no era abogado. Pero a mí lo que me trastornaba y decía, ¿cómo es posible que una persona que no es abogada imparta justicia? ¿No? Esa era mi visión hace 30 años, saliendo de la carrera. Dicen, pues es que la norma dice que debe ser abogado, ¿no? ¿Cómo es Por eso es posible? la escuela, Para ¿no? eso es la escuela. Licenciado en turismo, ¿no? Pues, ¿cómo crees? Y entonces, pero lo que me empezó a llamar la atención y lo que me marcó como servidor público, y así hay que decirlo, es que ese señor humilde, maestro de escuela, le tenían toda y la absoluta voluntad y confianza toda la ciudadanía. O sea, toda la ciudadanía iba con él y no resolvía no solamente temas de justicia cívica, sino resolvía temas ya de conciliación, inclusive hasta casi de pareja, ¿no? Maritales, ¿no? Maritales, es decir, entonces tú decías, bueno, para impartir justicia, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los atributos que debe tener el impartidor de justicia? Y además del conocimiento jurídico, ¿no? Claro, Claro. A lo mejor ahí eran temas muy sencillos. Pero a ver, pues, ¿qué se necesita? Pues primero, un criterio de lo que es la equidad, criterios de lo que es la igualdad, criterio de lo que es la justicia, el bien común. Es decir, ese señor tenía la capacidad o el don, si lo queremos decir así, para impartir justicia y lograr no solamente resolver un conflicto, sino resolver, valga la expresión, en justicia, esa expresión social de irlo a ver. Le confiaban a él, sus asuntos y no le confiaban a él por ser abogado o por llevar 30 años de juez o magistrado o porque, o porque había estudiado hasta el doctorado en 5 países. No, le confiaban a él su vida, patrimonio, su libertad, su salud, el futuro de sus hijos. ¿Por qué se lo confiaban? ¿Por qué? Porque era un hombre con integridad, con honestidad, con respeto, le tenían respeto. Y eso se gana. Los servidores públicos tienen que ganarse eso. claro. El juez o el magistrado se tienen que ganar eso, el respeto. Y no hay otra forma de hacerlo que cumpliendo con tu deber. ¿Y cómo cumples con ese deber? Haciendo las cosas como debe hacerse. Bien, no de manera, no buscando los espacios para darle la vuelta al cumplimiento de la ley, no orinando en la calle, sabiendo que eso está mal, dando el ejemplo a Claro. a la ciudadanía. ¿Cómo puedes impartir justicia si no pones tú mismo el ejemplo de lo que es la justicia, Desde lo que el, es el respeto a la ley, ¿no? claro. Si tú mismo estás incumpliendo el respeto a la ley, ¿cómo lo puedes hacer? Te pongo un ejemplo de carne y hueso. Estos volantes que damos, que el INE nos autoriza a imprimir y a difundir entre toda la comunidad, deben ser en papel reciclado. Hay algunos candidatos que no lo hacen en papel reciclado, lo hacen en papel no reciclado. Entonces la pregunta sería, está bien, y se ven más bonitos, debo reconocerlo. ¿Por qué? Porque ahí se ven brillosos, Blancos. blancos, pero a ver, si empiezas violando la ley antes de ser elegido, ¿cómo Bueno, puede ser tu ejercicio ya que seas juez o o magistrado? magistrado. Eso es igual en toda la vida. Lo igual es en medicina, igual es el MP, igual es el policía. Tenemos que cambiar esa forma de ser. ¿Y cómo lo haces? Con cultura de legalidad, con formación, con valores, con trabajo. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Tienen razón ustedes. No quiere decir que mañana escoges al juez o al magistrado y ya, por arte de magia, cambió este país. No, tiene que ser parte de todo ese esquema. Y haces una buena reflexión. Cuando hablamos del sistema de justicia, hay otras reformas que se han ido articulando, que es necesario ir integrando también. Por ejemplo, el tema de mediación. O sea, tiene muy poco de haberse aprobado, ¿no? Las nuevas disposiciones en materia de mediación, conciliación y arbitraje. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de ir a un tribunal o a un juzgado, tienes medios alternativos que te permiten solucionar el asunto, ¿no? Por eso es mediación, conciliación y arbitraje, dependiendo la etapa
en que se encuentre el asunto o dependiendo las características del asunto, para explicarlo de manera muy sencilla. Entonces, esto evita ir al juzgado o al tribunal. Bueno, esta ley o estas disposiciones recientes se articulan o se deben articular con la reforma judicial. ¿Para qué? Para que vayan teniendo sentido. Cuando vas a un juzgado o a un tribunal, debe ser en casos excepcionales, cuando ya no haya otro camino. No siempre debe ser a un juzgado o un tribunal. Entonces, la mediación, la conciliación y el arbitraje son mecanismos a través de los cuales evitas ir aquí. Si lograste mediar, conciliar o solucionar un asunto, es por dos razones. Una, porque verdaderamente hubo voluntad de las partes de llegar a un acuerdo, o dos, porque le tienes tanto miedo a los juzgados que prefieres solucionarlo aquí que ir a un juzgado. Entonces, ¿cómo lograr articular la reforma judicial con la de mediación? Es parte de la gran tarea. Y junto con estas habrá reformas también en materia, por ejemplo, de, penal. Todo el tema de prisión preventiva, qué delitos deben, o qué procesos penales deben desahogarse teniendo a la persona presunto responsable dentro de la cárcel o fuera de la cárcel, para decirlo de manera clara y precisa. Todos los delitos, una parte, ¿cómo? Todo esto forma parte del sistema. ¿Cómo debes transformar las fiscalías para que verdaderamente no tengamos ese problema como lo tienes aquí afuera todos los días? Sí. Entonces, ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo lo construyes? ¿Cómo logras que tu hijo, tu hija, o tu sobrino, o tu sobrina, o tu nieto, o tu nieta, tengan plena disposición de cumplir la ley desde que son niños? Y que sepan que la ley es un valor que tienes y que ese valor no puede corromperse ni puedes dejar de cumplirla. Cuando logremos que esos niños crean en la ley, este país seguramente cambiará muchísimo más de lo que está cambiando. Estamos trabajando fundamentalmente a partir de lo que hay. Tenemos que partir también de lo que no hay, de la construcción de niños y niñas. Eso se llama Muy importante. cultura de legalidad. ¿Tenemos y podemos cambiarlo? Sí. Y por eso es tan importante esta reforma, porque vamos a tener la gran oportunidad de elegir por primera vez a tu juez y a tu magistrado. Y tú dices, bueno, pues igual pasa con los diputados, con los senadores, que nunca, ni siquiera los conozco, ¿no? O los alcaldes, nunca los conozco, ¿no es cierto? Sí. Los eliges, si es que lo supiste quiénes eran, y nunca regresan al lugar donde estaban. Y ese es el reclamo de siempre. Bueno, basta elegirlos y que regresen o no regresen, es mucho más profundo yo creo que el tema. Debe ser un tema de compromiso, de honestidad. ¿Por qué debemos escoger a nuestro juez o a nuestro magistrado? Y la respuesta me la dio mi hija. Fíjense qué me dijo mi hija. 16 años, ¿eh? Bueno, 17, si no voy a decir que ya le quité el año, el 11 de julio que los cumple. Entonces, ¿qué me dijo mi hija? Papá, ¿estás seguro, después de 30 años, que no debas sumarte a este proyecto? Papá, ¿estás seguro del futuro que nos vas a dejar como hijos? Eso fue lo que me dijo, ¿eh? Y eso fue la decisión que me permitió Sacudió, ¿no? me sacudió y que provocó que Tú yo me tomas la decisión inscribiera, de... que tomara la decisión. Y me hizo reflexionar y el día a día en la calle me lo confirma. La necesidad de la gente por una justicia en salud, en su vida, en su libertad y en su patrimonio son fundamentales. Ustedes pondrían en manos de cualquiera el futuro de sus hijos, No, el por futuro supuesto que no. de su vida, Por supuesto que su no. libertad, su patrimonio, su salud. No. No. Así como nosotros escogemos al doctor y decimos, voy a ver a este doctor y lo voy a una segunda opinión y una tercera opinión y escojo el mejor para que me cure, es exactamente igual en el tema de justicia. La oportunidad de esta reforma es escoger al mejor hombre, a la mejor mujer que nos garantice que mi futuro y el futuro de mis hijos va a ser real, objetivo, que verdaderamente existe ese futuro y ese futuro no va a estar con los dados cargados, para decirlo coloquialmente. Que lo que resuelve ese juez o ese magistrado va a ser
en beneficio de la sociedad y va a ser lo que verdaderamente corresponda resolver. Pero no voy a poner en juego mi vida, mi salud, mi patrimonio, mi libertad, poniendo esa gran decisión en manos de cualquiera. Tiene que ser una gente con capacidad, con experiencia, con conocimiento, probada en la calle, que el ciudadano sepa quién es. Oye, ustedes lo acaban de decir, pues es que nunca sabemos quién es el magistrado o el juez. Pues que sepamos quién es el juez o magistrado y le podamos exigir cuentas. Parte del cambio del sistema, que no se ha dicho mucho, es que el ciudadano va a poder calificar a ese juez y a ese magistrado si hizo bien o no hizo bien su trabajo. Y si lo califica mal, esto, junto con otros elementos, implicará removerlo o no removerlo, ¿eh? Eso es parte de los cambios. Dentro de los cambios está que el juez tendrá que resolver en 6 meses. La reforma judicial no solamente implica un tema, hay nuevas votaciones, no. Las decisiones que se van a tomar el 1 de junio son fundamentales. Por eso es tan trascendental participar el 1 de junio. Por eso tenemos que ir a votar. En eso está el futuro de todos. Coincido. No es la forma de solucionar todos los problemas, no. No va a resolver hoy y mañana ya cambian los juzgados y tribunales, no. Pero por algo hay que empezar, por algo hay que exigir. Tendremos muchas otras tareas y obligaciones por cumplir. Tendremos que cambiar la forma de ser como ciudadanos, la forma de ser como MPs, la forma de ser como peritos, la forma de ser como fiscales. Sí, claro. Es más, en un juzgado, un tribunal, el que te recibe el papel en la oficina de partes, el que te pide para la copia que ya no te va a pedir, el que te pide que le des dinero cuando va a notificar un asunto, todo eso tiene que ir transformándose poco a poco, pero por algo hay que empezar, por poner a gente que verdaderamente valga la pena en esos cargos. Por algo hay que empezar y hay que empezar yendo a votar este 1 de junio Así porque es. precisamente nosotros somos quien elegimos el futuro de este país y es algo determinante y yo por eso estoy muy contento y por eso en Expresa Radio nos hemos dado la tarea de estar entrevistando a todos los candidatos, jueces, magistrados, porque obviamente los escuchamos de viva voz, nos damos cuenta de quiénes son realmente, escuchamos su propuesta y qué van a hacer por esta sociedad que obviamente le hace falta un cambio y como bien lo dicen, obviamente las dos partes hay que trabajar mucho, pero creo que lo acabas de definir bien. ¿Cómo vamos a empezar? Pues eso, yendo a votar y definiendo todo esto. Lamentablemente podríamos estar platicando aquí mucho tiempo, pero ya se nos agotó. ¿Algo que quieras agregar, amigo? No, no, bueno, pues un cambio para todo el país. Es importante saber realmente qué es lo que estamos haciendo y por quién estamos votando. Creo que eso es importante. Y pues muchas gracias, Miguel. Sabes que es tu casa y esperemos que no sea la primera vez que estés acá con nosotros. Si ustedes me invitan, siempre estaré aquí porque el compromiso es precisamente con Azcapotzalco, el compromiso es verdadero con la ciudadanía. Y si no, ya saben dónde encontrarme y reclamármelo. Que Oye, seguro lo hacemos. yo te sigo en redes sociales en Instagram, pero ¿dónde más te encontramos? Mira, está en Facebook, está desde luego en TikTok y es Miguel 30.justicia. Ok, perfecto. Pues listo, ¿algo que quieras agregar rápidamente? Pues voten por la boleta rosa, el número 30 para magistrados, pues me tengo que hacer publicidad. Claro, por Claro, supuesto. claro. Sí, 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 sí. Voten por su servidor. Verdaderamente creo que es la gran oportunidad de cambiar este país, independientemente de lo mucho que tenemos por trabajo. El compromiso es de 24 por 24, no de 24 por 7, es 24 por 24. Enhorabuena. Gracias.